noches a todos, bendiciones. Tengo aquí conmigo al apóstol José Arturo Magno Alcalá. ¿Cómo está, apóstol? Muy bien. Es un placer saludarlos. Mi nombre es Elizabeth Guerrero. Un saludo también a todos los que nos escuchan y nos ven los días viernes. Bendiciones también a todos. Les mandamos saludos de aquí desde Utah. ¿Cómo está, apóstol? Contento de estar aquí compartiendo un poquito más de lo que es la palabra de Dios, y para mí es una bendición estar hablando de la palabra de Dios. Qué bueno, es muy interesante todo lo que nos está enseñando. Y el tema del día de hoy tenemos armas de guerra espiritual. Nos voy a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Y yo estaba leyendo lo que es Josué. Voy a dar lectura a Josué 6. Ok. Dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas el Eterno dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Okay. Tenemos aquí en Josué 6:4 que dice: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de carnero. Quiero pensar que bocina de carnero es lo que tenemos aquí ahorita, lo que conocemos como un shofar. Sí, es exactamente, este es un shofar, y es un instrumento, pero también se puede usar como una arma de guerra. Como un arma de guerra. Sí. ¿En qué nos podría ayudar la persona que tocaría el shofar? ¿Debe de tener algún conocimiento antes de tocarlo? ¿O cualquier persona lo puede tocar? ¿Lo tocaríamos nada más por tocarlo? Tenemos que tener el conocimiento de saber qué es lo que significa al estar tocando el shofar. ¿Cuál es la función, por ejemplo? Bueno, de que lo puede tocar, cualquiera lo puede tocar, pero no cualquiera puede recibir los beneficios de lo que es tocar un shofar, porque para eso hay que tener la información correcta, la palabra de Dios, que si, como ahorita dices, qué función, qué significado tiene este shofar. Este shofar es un shofar de un cuerno de un carnero. Un carnero quiere decir un animalito que está, como dicen en el pueblo de Israel, el pueblo judío, un animal kosher, calificado, un animal limpio. Por ejemplo, en la Biblia, en Levítico se habla de que había animales limpios, calificados para comer, y algunos que no. En este caso es de un animal que es kosher, o limpio, o calificado, o apto. Entonces, este shofar tiene un significado muy especial. Por decirlo así, para que yo tenga este shofar en mis manos, antes de que tuviese, lógicamente, hubo un sacrificio de un animalito, en este caso de un carnero. Un sacrificio, hubo un derramamiento de sangre de un animal limpio. Entonces, el cuerno, ¿verdad? El cuerno en ese animalito simboliza poder. Entonces, este shofar, ¿verdad? Hubo un sacrificio para que lo pueda tener yo en las manos, simboliza poder. Hubo un derramamiento de sangre y tiene varias funciones. Por ejemplo, vemos que el rey David fue ungido con un cuerno de carnero. Quiere decir que lo llenaban de aceite y después lo ungieron. Entonces, ese tiene un gran significado. Entonces, esto es un shofar que tiene un gran significado cuando lo tocamos. Y si lo sabemos tocar con entendimiento, vamos a requerir a tener los beneficios.
Un rabino una vez me comentó, más adelante vamos a comentar sobre esto, que si alguien sabe tocar el shofar dentro de una casa, puede venir muchas bendiciones a su hogar. ¿Qué sería entonces como que al tocarlo, qué es lo que nosotros estamos provocando al tocar el shofar? Primero que nada, ¿qué efecto va a tener? Es que nosotros lo hagamos con entendimiento. Ejemplo, si yo lo voy a tocar, yo tengo que conectarme espiritualmente, mentalmente, y aún si cierro mis ojos, mi imaginación debe estar, lo que yo quiero que esté sucediendo espiritualmente debe de estar en mi imaginación, y cuando yo lo toco, sale aire, mi espíritu entra y, vamos a decir, espiritualmente sale poder de mí y pasa a través de este cuerno o a través de un sacrificio, y ese sale con un efecto de poder. Es como, por decirlo así, nosotros hoy que vamos a Dios, nosotros para ir a Dios directamente no podemos ir solamente yo directamente a Dios. Tengo que ir a través de un sacrificio, que en este caso el sacrificio fue Jesucristo. Ese fue el sacrificio. Entonces, para que mi voz, por ejemplo, en este shofar, poniéndolo como ejemplo, para que mi voz o mi aliento espiritual salga con poder, entra aquí simbolizando un sacrificio y sale con poder y puede tener rompimientos espirituales. Es como cuando yo voy a Dios en oración, yo voy a Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Entonces, nosotros vamos por medio de Jesucristo y de su sacrificio para acercarnos a Dios. Y Dios, para que nos vea a nosotros, Él primero tiene que ver el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, o Yeshua por nosotros, para que Él nos pueda ver justificados o personas limpias. Acaba de mencionar algo que me llamó la atención, que al momento de tocarlo nosotros tenemos que tener una imagen, pensar, una visión, o puedes imaginación de que, por ejemplo, al momento que lo estamos tocando, si estamos orando por alguien, ¿cuál sería nuestra imaginación? Como para romper. Sí, ok. Depende Cuando nosotros hablamos de la fe no es algo, a pesar de que la Biblia dice que andamos por fe, no por vista, eso no significa que no andamos por una visión en la palabra de Dios. La fe tiene una visión espiritual. Si yo voy a tocar este shofar, por ejemplo, mi fe y mi imaginación van juntas, porque mi imaginación es parte de mi espíritu, que se conecta con lo espiritual. Entonces, un ejemplo, si yo estoy tocando aquí, yo toco, estoy concentrado, tengo fe en lo que estoy haciendo, tengo entendimiento, toco con fe, y mi imaginación y mi convicción están conectándose y pensando y conectándome espiritualmente que los cielos se están abriendo. Al mismo tiempo lo hago, eso es lo que lo estoy haciendo por fe, y eso es lo que sucede espiritualmente. Entonces, en el momento de tocarlo, nosotros tenemos que imaginarnos que los cielos se abren. Exacto, en el caso del ejemplo que estamos dando. Es como para darle una efectividad a lo que estamos haciendo, sí, que sea efectivo ese sonido, que estemos creyendo, teniendo fe de que se va a romper algo, que los cielos se van a abrir a nuestro favor. Exactamente. Ese es el efecto del sonido. Sí, es como, vamos a decirlo así, leíste un pasaje muy claro, que se le dio instrucciones a Josué, a los sacerdotes, al pueblo que rodeara a Jericó, y después de ciertas vueltas ellos tocaran el sonido del shofar. ¿Y qué es lo que iba a suceder? Iban a caer las murallas o los muros, como lo conozcan. Entonces ellos no lo tuvieron que hacer tocar, no, ellos tuvieron que tocar y tuvieron que tener la convicción y su imaginación en que Dios los iba a respaldar, y cuando ellos tocaban, que esos muros estaban cayendo. Y eso es lo que sucedió. Entonces,
al momento que ellos daban vueltas, ellos estaban y tocando el shofar, como ya aquí lo menciona, como en el versículo 20 me parece, no sé si le puedes dar lectura al versículo 20. Okay. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Okay. Entonces fue una instrucción, fue en base a un sacrificio, a un sonido de shofar, gritaron. Es como en Israel dice que oyeron. Al oír, esto, imagínate, de hecho hay una fiesta bíblica que se llama Yom Teruah, que en realidad el mandamiento más grande es escuchar el sonido del shofar. Y eso lo tenemos que seguir haciendo, porque debemos de aprender cuál es el sonido del shofar. Porque cuando venga Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, dice que la trompeta sonará, el shofar sonará, y nosotros debemos de identificar para que nosotros seamos levantados por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Yeshua. Entonces tenemos que tener una conexión, hacerlo con fe, con convicción y con entendimiento. ¿En qué área se puede hacer guerra espiritual? Bueno, se puede hacer guerra espiritual, por ejemplo, para que nosotros, en nuestra área personal, para que nosotros podamos tener una intimidad con Dios sin tanto estorbo. Ejemplo, el sonido del shofar hace que los cielos se abran. El sonido del shofar, cuando yo lo toco o alguien lo toca y lo escucha, mis oídos espirituales son abiertos. En la manera personal, el sonido del shofar hace que mis ojos espirituales estén despiertos. De hecho, el sonido del shofar hace que haya un despertar espiritual, se quite la pasividad espiritual, que no estemos fríos, sino que nosotros nos activemos. Eso se puede usar en nuestra vida personal, el sonido del shofar. El sonido del shofar no nomás en mi vida personal, para si estoy en un lugar donde está el ambiente pesado, a lo mejor hay diferentes falsas creencias, yo lo toco y el sonido del shofar hace que venga una atmósfera donde yo tenga la libertad de ponerme a adorar a Dios y a orar. Ese sería en una. Esto también, el sonido del shofar lo podemos usar en unas liberaciones. Cuando vamos a orar por alguien que está endemoniado, podemos tocar el sonido del shofar. De hecho, hemos tenido esas experiencias de que tocamos el sonido del shofar y los demonios empiezan a ser confundidos, después atormentados. No sé si recuerdas cuando estábamos en una liberación y se tocaba el shofar, como el demonio empezaba a gritar y no quería escuchar el sonido del shofar. No sé si recuerdas la otra experiencia que tuvimos, que fuimos a una casa. ¿Qué es lo que pasó? Tocamos el sonido del shofar y en cierta manera Dios nos da la victoria. Se puede usar en nuestra vida personal. Se puede hacer, por ejemplo, para ayudar a que alguien sea liberado. Se puede también para adorar a Dios. Lo usan para adorar a Dios en la alabanza. Se puede usar antes del servicio, que se sienta todo el ambiente pesado, empezar a tocar el sonido del shofar para que todas esas influencias negativas se quiten y haya libertad para empezar a adorar a Dios. Entonces es como acaba de mencionar, es como si se toca en una iglesia antes del servicio, si el ambiente se siente pesado, entonces es para limpiar la atmósfera. Exactamente, para que se limpie, se rompa todo lo negativo, se rompa. Eso es en una iglesia. En una casa, si tiene brujería, hechicería y todo eso. De hecho, un rabino una vez me comentó, dice, si tú lo sabes hacer, si tú estás tocando, piensas en lo que va a suceder, te imaginas lo que va a suceder, lo haces con fe y tocas el shofar, algo sucede. Y como al mes, a uno de mis hermanos, físicamente, un hermano de sangre, como le decimos, yo tenía tantos problemas y le digo, oye, ¿por qué no tocas el shofar así en tu casa? Lo tocó, no pasó ni una semana y empezaron a suceder cosas en su casa. Entonces, a mí me había dado, con un rabino que platiqué, me habló sobre el shofar, lo pusimos en práctica y empecé yo a ver resultados
rápidamente, pero ya tenía yo entendimiento. Y estos resultados son, quiero pensar que positivos. Sí. De acuerdo Al área donde nos estamos buscando, o el propósito. Porque como mencionaba, puede ser para adorar a Dios, un instrumento de adoración, puede ser como en Jericó, un instrumento de guerra, puede ser para escuchar la voz de Dios. En Éxodo 19 dice que entre tanto más aumentaba el sonido de bocina, más se oía el estruendo de la voz de Dios. Entonces el sonido del shofar, cuando nuestros oídos ya están siendo bloqueados, o uno lo toca y hay un despertar, nuestro espíritu despierta. Porque hay gente que espiritualmente está dormida. ¿Ok? ¿Nos podría dar una demostración del sonido? Por decirlo así, en Jericó, yo lo que he estudiado, se cree que fue un sonido de guerra. Vamos a poner un ejemplo, a ver si no quedó mal y no esa. Hizo este sonido y gritaron, y hubo un rompimiento y cayeron los muros de Jericó. Entonces quiere decir que el sonido del shofar, si hay barreras espirituales, las rompe, pero uno tiene que poner de su parte, uno tiene que tener fe. En ese caso gritaron, en ese caso tocaron el shofar, en ese caso escucharon la instrucción de Dios y Dios se manifestó. ¿Podría dar como un ejemplo? O sea, si nosotros oramos por una persona, depende de la necesidad. Al momento que lo toquemos, tenemos que imaginarnos un respaldo, debe de haber un respaldo. Ejemplo, si es por una enfermedad, yo voy a estar pensando y tocando que por la llaga de Jesús, de acuerdo a Isaías, esa persona va a ser sanada. Entonces, lo que está conectado, mi mente, mi pensamiento, mi imaginación y lo que estoy haciendo, debe de ser en algo que yo estoy convencido que está en la palabra de Dios. Entonces, puede ser un respaldo bíblico o de liberación. Puede ser a lo mejor que en una casa nada más alguien va a Jesús a estudiar la Biblia, a los cultos, y todos los demás no son salvos. Alguien puede empezar a agarrar, a consagrarse, a tocar el shofar, y lo estás tocando creyendo en un versículo que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Empieza a tocar el shofar y empieza a haber un rompimiento, todas las maldiciones comienzan a caer, la falta de salvación, ya todos empiezan a ser salvos. Porque lo hace, está haciendo guerra espiritual con un instrumento, y sobre todo lo está haciendo con entendimiento. Y ese entendimiento hace que su fe sea efectiva y eficaz. Yo tuve una experiencia que fuimos a una casa, precisamente toqué el shofar, pero había en unos momentos donde no salía el sonido. ¿Por qué? Ok. Qué bueno que tocas el shofar, y antes de contestar te voy a decir algo. En algunos casos se cree que nada más lo debe tocar un hombre. De hecho, hasta para el pueblo de Israel dicen que no es un hombre. Pero yo, por la experiencia que he visto mujeres que lo tocan, tienen el llamado como profetas a tocar el shofar. Y en una casa, si lo toca, debe ser una autoridad, que es el esposo. Si no hay esposo, si es una madre soltera, puede ser la autoridad. En este caso, como tú, que eres la autoridad aquí, lo puedes hacer. Entonces, qué bueno que mencionaste, porque no vas a decir, ¿a poco una mujer lo toca? Sí, lo pueden tocar, porque lo importante es que somos seres espirituales y lo hacemos en obediencia y con fe, que es lo más importante. Ahora, la experiencia que tuviste cuando fuiste a hacer guerra espiritual con el shofar, en algunas habitaciones sería el sonido con suavecito y fluido. En algunos lugares no sale fluido y hay un obstáculo porque hay más opresión demoníaca. Quiere decir que ahí hay que ponerse firmes, actuar con fe, y hasta que salga el sonido y se empieza a romper la oscuridad y venga la luz de la presencia de Dios.
una vez, por ejemplo, que queríamos que lo que quise yo tocar no sale el sonido, y una vez que sale el sonido, tenemos que seguirlo tocando, o ya con una vez es suficiente en ese mismo lugar donde no salió primero el sonido. ¿Se tiene que tocar ciertas veces o ya al momento que salió el sonido? Pues sí, de preferencia seguirlo tocando unas 3 veces o 7 veces. Tocarlo hasta que uno sienta que ya fluye con facilidad, y después hacer una declaración que ese lugar le pertenece al Espíritu Santo o a Yeshua HaMashiach. Entonces, sí, se puede a veces hacer varias veces. Y es mejor, más bien es mejor. Tocarlo varias. Sí. Para que haya como, me supongo, o quiero pensar, se rompa, ¿no? Eso que está oprimiendo, eso que esté ahí, se confunda, como dijo hace un momento, se confunden los demonios y huyan, ¿no? Exacto. Y entonces, entre más se toque, mejor. Sí, mejor. Y sobre todo que ya haya esa convicción y esa paz. Porque hay lugares donde hay opresión, y hay lugares donde hay pobreza. Si hay un espíritu de pobreza, nosotros lo identificamos, tocamos el shofar, esa es la muralla que hay, cae la pobreza. Hay lugares donde hay enfermedad, hay lugares donde no hay salvación, hay lugares donde la gente es tibia, hay lugares donde hay hechicería, donde hay ocultismo, satanismo. Pero cuando nosotros vamos, sobre todo con aceitito, y declaramos que este es un instrumento de guerra que nos da la palabra de Dios, y echamos mano, nosotros vemos muy buenos resultados. Okay. Me imagino también que cuando vamos a orar por una casa, llevamos el shofar, empezamos a tocar, también tenemos, como dice, tener esa fe y tener en nuestra imaginación que todo se va a romper. Pero también quiero pensar que igual tenemos que estar siendo guiados por el Espíritu Santo. Ok. Me imagino. Sí, de hecho... Al momento de irlo tocando, que nos vaya guiando también. Sí, de hecho la instrucción del Espíritu Santo yo creo que es lo más importante. Por ejemplo, como hay diferentes tipos de sonido que un día a lo mejor podemos comentar, el Espíritu Santo nos puede guiar a hacer diferentes sonidos. Y la guianza es muy importante. Es como Josué y el pueblo. Cuando fue a Jericó no fue como se les vino a la mente, sino hubo una instrucción de parte de Dios. Entonces la guianza del Espíritu Santo es muy importante. Es por eso que nosotros tenemos que tener unos oídos espirituales para escuchar, ¿no?, la guianza, ¿no? Me imagino del Espíritu Santo que nos vaya guiando, donde podría decirse esos lugares específicamente donde está más la presión. Exacto, sí, porque de hecho de eso se trata. Donde hay opresión, y usar esta, que es muy importante. Entonces es muy importante que entre más información tengan nuestros amigos que nos están viendo, que nos están escuchando, que estén bien informados y que conozcan que este es un arma en la guerra espiritual, también como es un instrumento de adoración. Y si alguien nomás lo toca por tocar, yo creo que se le va a perder muchos beneficios. Para que tenga efectividad tenemos que tener entonces el conocimiento de qué es el shofar al momento de que sale el sonido y que es un rompimiento. Sí. Para la opresión, ¿no? Un rompimiento a la opresión demoníaca, por así decirlo. Sí. Confiar y creer que lo estamos tocando y que vamos a ser liberados. Sí, que va a haber libertad. Y que va a cambiar la atmósfera de una casa. Entonces, apóstol, ya que tenemos aquí y conociendo un poquito más lo que es el shofar, su función, y aprovechando de que estamos aquí en la casa, no sé si quisiera orar también por mi casa y hacer una... Sí, ahorita hacemos. ¿Cómo no? Vamos a hacer una oración ahorita terminando. Hacemos una oración, declarar que hay más bendición de la que está en tu hogar, y Dios te va a bendecir a ti y a toda tu familia. Y declarar que proféticamente los que no son salvos de tu familia van a llegar a las plantas de nuestro Señor Yeshua Jesucristo. Así es. ¿Algún otro comentario? Más que nada decir que estudien un poquito más, tengan un shofar en casa,
en la iglesia y crean que este es un instrumento muy bonito y por algo es algo bíblico también, no es algo que estamos inventando, y que usando este instrumento para adorar a Dios o para que hagan guerra espiritual va a tener muy buenos beneficios, y que lo hagan con la bendición y el respaldo de nuestro Señor Yeshua. Así es. Pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Bendiciones a todos. Ya escucharon, es importante tener un shofar en casa para cambiar la atmósfera de la casa, cambiar una atmósfera en la iglesia, orar por alguien, ¿verdad? Y por liberación también es importante, cuando estamos haciendo liberación, tocar el shofar con más efectividad. Pues gracias a todos por conectarse. Bendiciones, que tengan muy bonita noche. Bendiciones a todos. Bendiciones. Un placer. Bye. Que Dios les bendiga.